Revoluciones van y revoluciones vienen, pero ninguna como la Revolución Mexicana. La Revolución Mexicana es la más mexicana de todas las revoluciones. Y no sé si sea para el vacile o para el orgullo, para la creatividad artística y poética de nuestros revolucionarios. Hay muchas revoluciones. La revolución legal, por así decirlo, la revolución jurídica, culmina con la Constitución de 1917, la que fuera publicada el 5 de febrero de aquel año. Inicia por un fraude electoral, así lo denunció el candidato presidencial Francisco I. Madero, candidato del club antireeleccionista. Se convoca a las armas para el 20 de noviembre a las 5 de la tarde. La República Mexicana comienza a reportar brotes de levantamientos armados y finalmente los revolucionarios ocupan la plaza de Ciudad Juárez. Allí en Ciudad Juárez es donde se lleva un primer armisticio, pláticas de paz, que terminan con la renuncia del presidente Porfirio Díaz. Exiliado, se va a Veracruz, el Ipiranga, y se va a París a morirse. Junto con él, toda la clase gobernante porfirista. Madero llega con una serie de demandas agraristas, demandas de carácter obrero, más allá de las demandas democráticas que originalmente inicia esta gesta revolucionaria. El gobierno de Madero, inestable, dos levantamientos armados, Félix Díaz, el general Bernardo Reyes. Finalmente llegamos a febrero de 1913, otra revuelta, otro tercer levantamiento armado que logra concluir exitosamente con la traición del general Victoriano Huerta. A partir de ese momento se rompe el orden constitucional. Es una de las etapas que como juristas debemos sentirnos también orgullosos. La Cámara de Diputados, presionada por el secretario de Gobernación, quien pidió bajara un punto de acuerdo en el cual se le solicitaba al gobierno de Huerta cuidar a los diputados en virtud de que se estaban reportando desapariciones de diputados y asesinatos de senadores, como es el caso de Belisario Domínguez. El ejército de Huerta ocupó la Cámara de Diputados y en un acto heroico, pocas veces visto, de una gran valentía, la Cámara de Diputados se disolvió. Todos los diputados fueron llevados a Lecumberri. Pero a partir de ese momento, cuando un poder constituido se autodisuelve, pues lo mismo ocurrió con el Senado y se rompe el orden constitucional. El gobernador del estado de Coahuila, Venustiano Carranza, convoca al Plan de Guadalupe y forma un ejército, el ejército constitucionalista. Ese ejército constitucionalista que tendría que enfrentar al ejército federal. Existían ejércitos revolucionarios, claro. El más conocido de ellos era el Ejército Libertador del Sur, que comandaba Emiliano Zapata. Zapata o el Ejército Libertador del Sur no se sumó a la convocatoria del Ejército Constitucionalista, pero quien sí se sumó originalmente a esa convocatoria de ese gran ejército que encabezaba el primer jefe del Ejército Constitucionalista, Venustiano Carranza, fue la División del Norte, que encabezaba un señor llamado Francisco Villa. Hubo otros generales que inclusive empresarios que de su propio peculio formaron su ejército. Álvaro Obregón. La revolución, por lo tanto, se va gestando con los ejércitos de Pancho Villa, de Álvaro Obregón, bajo la dirección de Venustiano Carranza, y allí en Morelos, ahí en el desierto, Emiliano Zapata. Y entonces, directo a la Ciudad de México. Batallas en Torreón, batallas en Zacatecas, donde finalmente se gana ahí la revolución.
el ejército revolucionario, es decir, el ejército constitucionalista tiene fricciones, concretamente entre Francisco Villa y Venustiano Carranza, y entonces Villa se separa del ejército constitucionalista. Villa logra tener contacto con Zapata y entonces forman un grupo revolucionario que eran los convencionalistas. Van a Aguascalientes y celebran ahí un manifiesto revolucionario. Mientras que Carranza, Obregón, continúan con el ejército constitucionalista. A partir de 1914, con el derrocamiento de lo que llaman el usurpador Victoriano Huerta, resulta que la revolución ahí se divide en dos bandos, los constitucionalistas y los convencionalistas. Carranza, Obregón contra Zapata y Villa, y choque de trenes. Zapata y Villa llegan a la Ciudad de México en diciembre de 1914 y, para desgracia de los revolucionarios, ahí se ganó y ahí se perdió la revolución. Se ganó porque llegaron a Palacio Nacional y se perdió porque lo primero que hicieron fue irse a comer barbacoa en Xochimilco. No les dio para más. No supieron cómo llevar una agenda social de gobierno. Llegando a ocupar el gobierno, no pudieron emprender la primera demanda social que exigió la revolución, que fue el reparto agrario. No se pudo ejecutar el plan de Ayala. Falló. Los zapatistas y los villistas se repliegan y los constitucionalistas, ocupando parte del país, sobre todo los puertos, geográficamente estos constitucionalistas controlan los puertos de Sinaloa, Guaymas, controlan Veracruz y finalmente van tomando ellos fuerza, hasta que de manera gradual van ganando terreno hasta derrocar a los convencionalistas. Hay una batalla que es la batalla que definió la revolución entre los dos ejércitos, Francisco Villa y Álvaro Obregón. 1916, las batallas de Celaya. Ahí el general Álvaro Obregón pierde su brazo, pero sin embargo gana la revolución. Villa es, con todo su ejército, casi prácticamente aniquilado, y eso sirvió para que Carranza regresara a la Ciudad de México, hicieran trabajos en Querétaro y se convocara a una constitución política, la Constitución de 1917. Hasta ahí, digamos que pudiera decirse que terminó la revolución, pero no fue así. Sepan la bola cuando terminó la revolución. Ahí se dan muchas interpretaciones cuando se dio este momento. El país se tenía que pacificar. Carranza había dictado una serie de leyes nacionalistas, leyes agraristas. También lo habían dictado los zapatistas, pero con distintos matices. El caso es que ante los ojos del mundo, concretamente de los Estados Unidos, lo que había ocurrido en México en esos años era una revolución de carácter socialista. Los primeros cables que llegan a México de la Revolución de Octubre comienzan a circular allá como por el mes de noviembre, diciembre, enero de 1918. Preocupados algunos senadores de los Estados Unidos de que México siguiera los mismos pasos de la Unión Soviética, pues comenzó a haber cierta presión sobre el gobierno mexicano. Finalmente llegan las elecciones de 1920, se da un golpe de Estado que no es decretado como golpe de Estado, el plan de Agua Prieta. Álvaro Obregón, candidato presidencial, logra sustraerse de la acción de la justicia, convoca a los revolucionarios a hacer la revolución, y entonces el general Venustiano Carranza, bueno, el primer jefe, Carranza no era general, el primer jefe sale de la Ciudad de México, quiere irse a Veracruz, no llega a Veracruz, es suicidado por 3 balas en Tlaxcalatongo. Llega Obregón, y Obregón con él, digamos que inicia la revolución.
pero el problema que tenía era el gobierno de los Estados Unidos. El problema que tenía también es que no había dinero. De hecho, poco se ha dicho. Hay una historia negra de dónde sacaron armas, de dónde sacaron municiones. Durante esos primeros 10 años el país fue un relajo, ¿eh? ¿Y a quién le pagaban los banqueros? De hecho, Carranza decretó una moratoria, suspensión de pagos. Luego Carranza saca unas leyes muy nacionalistas. Obregón de repente carga con ese peso. Y entre las pocas cosas que logra hacer Álvaro Obregón es ir introyectando un discurso revolucionario. Ese discurso se lo debemos al secretario de Instrucción Pública, secretario de Educación Pública, posteriormente rector de la Universidad Nacional de México, José Vasconcelos. Inicia una revolución cultural con Vasconcelos, pero llegamos al fatídico año del 23-24, el gobierno mexicano quiere obtener reconocimiento de los Estados Unidos, necesita financiamiento, no puede llevar a cabo su reforma agraria, y entonces hay una revuelta militar, encabezada pues por el expresidente Adolfo de la Huerta, y entonces en esa revuelta militar suceden muchas cosas en el país. Yucatán, poco se ha hablado de Yucatán. En la República Mexicana, Yucatán vive también su propio proceso revolucionario. Nada más que como Yucatán está lejos de la Ciudad de México, pues como que Yucatán es ignorado. Pero en Yucatán se instaura el primer gobierno socialista de América Latina. Antes de que ganara Salvador Allende en Chile, desde antes, por la vía democrática, gana un candidato socialista, Felipe Carrillo Puerto. Derrocado también Carrillo Puerto en 1923, una revuelta militar, finalmente se instaura la paz, el profesor Plutarco Elias Calles gobierna el país, pero Plutarco Elias Calles también tiene un discurso revolucionario. Es curioso porque eran presidentes revolucionarios. Obregón se decía socialista y Calles, pues Calles no propiamente un socialista, pero era un partidario del corporativismo, influenciado por la Europa nazista, la Italia de fascista, por el comunismo soviético. Calles también resiste presiones del gobierno de los Estados Unidos, inclusive tentativas de invasión. Calles también en cierta forma ayuda, financia un movimiento revolucionario que estaba ocurriendo en Nicaragua con César Augusto Sandino. Y bueno, es una historia larguísima. Llega la tentativa del general Álvaro Obregón de reelegirse. 1928 es otro año de revueltas, levantamientos armados, manifiestos revolucionarios, candidatos presidenciales asesinados, Serrano, Arnulfo R. Gómez, pero finalmente llegan las votaciones, sobreviviendo a atentados, Álvaro Obregón llega. En ese periodo también de revueltas militares, hay una revuelta en el Bajío, que es la rebelión cristera, que era la Iglesia Católica en contra del gobierno oficialista, anticlerical, laico, casi comunista de Plutarco Elias Calles. 1928 es un año también crucial en la historia del país. Muere Álvaro Obregón. Álvaro Obregón, pues ya, el último caudillo de la revolución se va. Y entonces, ya el país sin caudillos, Zapata asesinado, Villa asesinado, Carranza pues ya también asesinado, Obregón asesinado, Calles convoca a zapatistas sin Zapata, villistas sin Villa, carrancistas sin Carranza, obregonistas sin Obregón, y a los socialistas yucatecos. Los convoca a conformar el Partido Nacional Revolucionario, que después se llamaría Partido de la Revolución Mexicana y finalmente Partido Revolucionario Institucional. Es una historia larguísima.
Calles trata de llevar a cabo los principios nacionalistas, constitucionalistas, sobre todo los relativos a la tenencia de la tierra, me refiero al petróleo, pero bueno, también no pudo llevar a cabo hasta que finalmente Calles tuvo una serie de presidentes, digamos, que controló, que logró manipular. Ese periodo se llama el Maximato. Emilio Portes Gil, Pascual Ortiz Rubio, Abelardo Rodríguez, hasta que finalmente llega el candidato presidencial Lázaro Cárdenas, el exgobernador de Michoacán, llega a la presidencia y es en el periodo de Carranza, perdón, es el periodo de Lázaro Cárdenas, cuando el mundo vive la crisis, las secuelas de la crisis económica del 29 y los inicios de la Segunda Guerra Mundial. Es ahí donde el gobierno mexicano aprovecha la coyuntura para iniciar un proceso nacionalista, reforma agraria, repartición de las tierras, nacionalización de los ferrocarriles y la nacionalización o expropiación de la industria petrolera. 1938. Digamos que llegamos a los 40 y existe toda esta retórica de qué había vivido el país. Llega, por cierto, un revolucionario ruso, León Trotsky, y es asesinado. Y eso también es algo muy importante para entender el pensamiento ideológico revolucionario y socialista. Convergen dos revoluciones en todo el mundo, Unión Soviética y México, a través de este personaje llamado León Trotsky. León Trotsky es el revolucionario ruso que se autodenomina el auténtico ideólogo de la Revolución Rusa y denuncia una Revolución Rusa traicionada. Y en México, pues se está viviendo el auge de la Revolución Mexicana. Trotsky, acusado por comunistas de la talla de Vicente Lombardo Toledano, había un joven artista así con los pelos parados, todo radical, Alfaro Siqueiros, trató de asesinar a León Trotsky. Y llegamos a los 40, fallecido León Trotsky, el mundo en una guerra mundial, el país con la necesidad de industrializarse, de crecer, se da lo que llaman el milagro mexicano. Algo así como aquellos años en que México fue China, ¿no? Creció a un grado exponencial y entonces al haber una derrama de dinero, también se da toda una derrama de corrupción. Llega el presidente alemán Valdés y inicia ya la era priista, ¿no? Un priismo cuyo principal ideólogo es un señor llamado Emilio Uranga. Poco se ha hablado de él. Hubo otros críticos ideólogos de la revolución. Octavio Paz, la fiesta de las balas. Para él la revolución solo fue un mitote de balas. Emilio Uranga no. Emilio Uranga tenía la idea de que la revolución mexicana era algo que no acababa, que seguía en el tiempo. Diría Luis Echeverría, seguía arriba y adelante. Ese era el ideario, el discurso de Emilio Uranga. El sistema priista es un sistema que legitimó y oficializó la Revolución Mexicana, pero no lo pudo hacer de mejor manera que a través de las artes y concretamente de la cinematografía. Ahí cito yo a los genios del cine, por citar algunos de ellos, Ismael Rodríguez, que crea el culto del nuevo mexicano fiestero despapalloso a través de la figura de Pedro Infante, genera películas revolucionarias. Emilio el Indio Fernández también, películas revolucionarias. La Doña María Félix también. Y entonces llega todo el movimiento cultural que se manifiesta en la música con Moncayo, con Ramón Noble,
en el ballet de Amalia Hernández, que hacen también sus fiestas y sus piezas ahí musicales. Toda esa cultura es lo que le da al país sentido, le da identidad, le da proyecto. La revolución, por lo tanto, nuestra queridísima, llamadísima Revolución Mexicana, logra culminar sus sueños en haber obtenido la sede de los 19º Juegos Olímpicos, allá por el año del 62, cuando México se le otorga esta sede, posteriormente la sede del Mundial. Era como tratar de demostrar al mundo que México había tenido una revolución que no era tan soviética y que era una revolución muy propia, muy a la mexicana. México, ejemplo de América Latina, además. América Latina que había vivido procesos sociales demasiado tardíos, ¿no? Los latinoamericanos conocieron el sindicalismo, conocieron la reforma agraria, no en 1910, no en 1930. Lo fueron conociendo hasta en los años 60 y 70 y otros países hasta los años 90, 2010, que viven totalmente atrasados de lo que México ganó, de lo que México logró en su joven formación. Hay mucho que hablar de la revolución, es un tema que me apasiona, me encanta y es un tema que despierta también muchas fibras, ¿no? Concluyo ahora. ¿Qué relación hay con la revolución y la cuarta transformación, ¿no? La cuarta transformación fue una idea de Vicente Lombardo Toledano. Vicente Lombardo Toledano fue el primer marxista mexicano. Él crea una doctrina marxista revolución mexicana. Él es el fundador del Partido Popular Socialista. El marxismo mexicano oficialista y nexo, que sirvió de nexo con la Unión Soviética y México, fue Lombardo Toledano. Hay una historia de Lombardo maravillosa que no se ha dado a conocer. Pero ahí Lombardo Toledano habla de las tres transformaciones: independencia, reforma y revolución. Nada mejor ilustrado que el mural que logra pintar Alfaro Siqueiros en la rectoría de la Universidad Nacional Autónoma de México. Las tres fechas y el signo de interrogación que anunciaba la cuarta transformación. Es una narrativa creada por los revolucionarios, ¿no?, oficialistas. La Revolución Mexicana también tuvo sus ideólogos. Adolfo Gili, que es el ideólogo que lo que hoy llaman izquierda, lo nacionalizó, lo apropió, lo hizo suyo. Tiene una teoría muy bonita de la revolución. Y bueno, ¿qué más podemos decir de los críticos? Daniel Cosío Villegas fue uno de los primeros críticos del fracaso de la Revolución Mexicana. Manuel Gómez Morín, fundador del PAN, que dijo: no hay revolución, nunca hubo revolución. Vicente Lombardo Toledano, la Revolución Mexicana, camino al socialismo. Y Emilio Uranga, el desconocidísimo Emilio Uranga, que es el verdadero ideólogo de la Revolución priista mexicana, ¿no? Y ahorita que vivimos en una reedición de lo que llaman el neopriato o el neoprismo, como quieran llamarle, que no lo es, pero se parece mucho, sale a colación este ideal, ¿no?, de la revolución no acabada que se dirige a la cuarta transformación. Poético, ¿eh? Todo lo que les he dicho es poético. Quizás por eso León Trotsky quedó maravillado de este México cuya revolución no se hizo en las letras como lo escribió Lenin o como el propio Trotsky escribía, sino que esta revolución se hizo con flores, con música, con baile, con borracheras, con echar bala, echar desmadre, sumarse a la bola, a la manifestación, a la marcha, a gritar ¡Viva México, cabrones! Cuídense. Soy Jorge Luis Esquivel Zubiri. Chao.